Santa Teresa de Ávila. Nació el 28 de marzo de 1515. Desde los 7 años, ella y su hermano Rodrigo, que eran casi de la misma edad, leían la vida de los santos y decían: gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre. Teresa y su hermano decían que los mártires habían conseguido la gloria eterna por un precio muy bajo, y viajaron a escondidas de su casa al país de los moros, deseando morir por el Señor. Pero en el viaje se toparon con un tío que los regresó con su mamá. Entonces Teresa y Rodrigo decidieron vivir como ermitaños en su casa. Construyeron una celda en el jardín, aunque nunca la pudieron terminar. Teresa pasaba tiempo en soledad. Tenía en su cuarto un cuadro de Jesús y la Samaritana, y siempre decía frente a la imagen: Señor, dame de beber para que no vuelva a tener sed. Su mamá murió cuando ella tenía 14 años y pasó días muy tristes, pero entonces fue hacia una imagen de la Santísima Virgen y le pidió que la tomara como su hija. A los 15 años tuvo el peligro de las malas lecturas y las modas. A ella y su hermano le empezaron a gustar las novelas de caballería, incluso intentaron escribir una. Le gustaban tanto esas novelas que no estaba contenta sin ellas. También empezó a vestirse a la moda, a cuidar mucho sus manos, a usar perfumes y a consentir las vanidades del mundo. Su papá se preocupó mucho por ella y la mandó a estudiar al convento de las hermanas agustinas. Pero 1 año y medio después se enfermó y su papá la llevó a su casa. Entonces ella se puso a reflexionar sobre la vida religiosa que le atraía y no le gustaba a la vez, pero se convenció a leer las cartas de San Jerónimo. Le dijo a su papá que quería ingresar al convento, pero él le dijo que no ingresaría hasta que él muriera. Cuando tenía 20 años, Teresa fue a escondidas con su amiga Juana Juárez, que era una religiosa carmelita, para pedirle que la aceptara. En su autobiografía revela que prefería la agonía y la muerte a no entrar al convento. Su papá terminó aceptando al verla tan decidida. 1 año después hizo su profesión, pero se empezó a agravar una enfermedad que tenía ya de tiempo. Tenía fiebre y los médicos se rindieron. Teresa soportó con valor gracias al libro El alfabeto espiritual del padre Francisco de Osuna. Siguió las instrucciones del libro y empezó a orar mentalmente. Y por fin se recuperó después de 3 años. Todos la querían porque era muy amable y caritativa y prudente. Pero empezó a descuidar su oración mental porque pasaba mucho tiempo platicando con amistades que la visitaban, y el diablo además le metió la idea disfrazada de humildad de que era indigna de platicar con Dios. Ella se tranquilizaba a sí misma pensando que no estaba mal, porque las demás religiosas lo hacían, y se justificaba diciendo que sus enfermedades le impedían orar. Pero después reveló en su autobiografía que en las peores enfermedades se hace la mejor oración, y que no es verdad que solamente se puede orar en soledad. Su confesor le advirtió el peligro de no hacer oración, y desde entonces no la volvió a dejar, aunque todavía no se decidía a entregarse totalmente a Dios. Seguía pasando horas en el recibidor de visitas e intercambiando regalillos. Oraba, pero deseando que el tiempo pasara rápido, y deseaba que la campana sonara para que se acabara el tiempo de oración. Entonces, al sentirse indigna, invocó la ayuda de los santos penitentes, San Agustín y Santa María Magdalena. Así que leyó las confesiones de San Agustín y sintió el llamamiento a la penitencia con una imagen de la pasión del Señor, y sintió que María Magdalena le ayudaba a progresar en su vida espiritual. Le empezaron a traer más los Cristos ensangrentados. Una vez le preguntó a un crucifijo sangrante: Señor, ¿quién te puso ahí? Y una voz le dijo: tus charlas en la sala de visitas. Esas fueron las que me pusieron aquí, Teresa. Ella se puso a llorar y desde entonces dejó de perder el tiempo con esas amistades que no la llevaban a la santidad. Desde que dejó esas charlas, Dios le dio el don de la oración de la quietud y unión, logrando sentir un gozo y amor al hacerlo. El Señor la empezó a visitar en visiones y hablándole en su interior. Ella empezó a tener dudas sobre estas visiones y le preguntó a un padre jesuita. Él le aconsejó pedirle a Dios hacer siempre su voluntad y que rezara diariamente Veni Creator Spiritus, y así lo hizo. Un día mientras lo recitaba, quedó en éxtasis y escuchó estas palabras: no quiero que converses con los hombres, sino con los ángeles. Ella dijo después: el Espíritu Santo nos hace adelantar más en la santidad en 1 hora que nosotros en años con nuestras propias fuerzas. Teresa tuvo muchas persecuciones durante 3 años. Sus propios hermanos la acusaban de mentir sobre sus dones, le decían hipócrita y presumida, pero el Señor la consolaba. San Pedro de Alcántara fue a visitar a Santa Teresa y supo que en verdad el Espíritu Santo la guiaba, pero predijo que estas persecuciones iban a seguir, porque Dios le estaba purificando el alma y enseñándole humildad y fortaleza. En un éxtasis se elevó 1 metro y escribió la poesía: tan alta es la vida que espero, que muero porque no muero. Y dijo que Dios no solo nos arrebata el alma hacia Él, sino que nos levanta del barro asqueroso de los pecados. Tuvo experiencias místicas como el matrimonio místico y la transverberación, es decir, ser traspasada en el corazón, causándole gran dolor, pero también sintiendo el gran amor de Dios. Incluso en su autopsia se descubrió una herida profunda en su corazón. Dijo: la única razón que encuentro para vivir es sufrir, y eso es lo único que pido para mí.
Para corresponder esta gracia a Dios, se propuso el voto de hacer siempre lo que le pareciera más perfecto y agradable a Dios, y cumplió bien su voto. Fue escritora mística, y hay que tomar en cuenta que era inculta, y que escribió sin apoyarse de otros libros, y sin tener ganas de escribir, porque eso le impedía hilar. Su confesor le mandó escribir su autobiografía. Escribió El Camino de Perfección, para dirigir a sus religiosas, el Libro de las Fundaciones, para edificarlas y alentarlas, El Castillo Interior, para instruir a todos los cristianos como verdadera doctora. Santa Teresa reformó la vida del convento para evitar las situaciones de riesgo, como las visitas tan abiertas que recibían las religiosas, o el poder salir del convento con el menor pretexto, o el tener el convento demasiado lleno porque eso provocaba que las hermanas se apartaran de lo espiritual, y buscó mejor tener comunidades reducidas. El provincial no le dio permiso, y Santa Teresa fue criticada por sus propias hermanas, por los nobles y por todo el pueblo. Pero el padre Ibáñez le animó a continuar con este proyecto, con doña Guiomar. Doña Juana de Ahumada y su esposo la apoyaron construyendo un convento en Ávila. Al estar en la construcción, una pared se cayó sobre el pequeño hijo de doña Juana y murió. Santa Teresa tomó al niño y se puso a orar, y unos minutos más tarde el niño estaba perfectamente sano. Santa Teresa tuvo muchas persecuciones y obstáculos para abrir este convento, pero el Señor se le apareció y la animó, y entonces ella perseveró con fe hasta que se pudo lograr. Santa Teresa estableció estricta clausura y silencio casi perpetuo, con la mayor pobreza, hábitos toscos, sandalias en lugar de zapatos, y por eso se llamaron descalzas, y la abstinencia de carne. Utilizaba las cosas materiales para el servicio de Dios. Ella dijo: Teresa sin la gracia de Dios es una pobre mujer, con la gracia de Dios una fuerza, con la gracia de Dios y mucho dinero una potencia. Obtuvo el permiso de fundar más conventos de religiosas y de frailes. Santa Teresa las apoyaba con oración, trabajos humildes, limpieza de la casa, con tejidos, y por fin tenía la paz que siempre había querido. La divina providencia les daba todo lo que necesitaban, y sin que ellas lo pidieran. Santa Teresa era bondadosa, tierna, madura, con intuición, y todos la respetaban. Cuando aceptaba a las novicias, pedía que fueran sencillas y que comprendieran la necesidad de un guía. A los 67 años, su cuerpo estaba agotado. Se desmayó en un viaje pastoral. Esa noche pudo comer muy poco. Recibió los últimos sacramentos. Logró erguirse en su lecho y dijo: Señor, por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara. En sus ojos se veía que el Señor le mostraba sus maravillas, y murió en brazos de la beata Ana de San Bartolomé, el 4 de octubre de 1582. Actualmente hay conventos de carmelitas descalzas por todo el mundo. Es doctora de la Iglesia. Santa Teresa de Ávila ruega por nosotros.